Hola amigos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a este segmento de la entrevista de una ventana informativa denominada Global News, que desde el Colegio Nacional de Periodistas Seccional Zulia hemos decidido abrir en un pequeño aporte para vencer la censura en Venezuela. Hoy esperamos que se conecten, por supuesto, muchísimas personas porque vamos a tratar un tema muy sensible, sobre todo para nosotros los periodistas, y tiene que ver con el periodismo en censura y en pandemia. Dos circunstancias bastante fuertes que estamos atravesando y están atravesando nuestros colegas periodistas en nuestro país. Eh, Nuestra invitada de hoy, a quien le queremos agradecer desde ya por su plena disposición a atendernos, está cerrando precisamente en estos momentos su rol como presentadora del programa La Tarde de NTN 24. Se trata nada más y nada menos que de Idania Chirinos, una excelente periodista, destacada periodista zuliana, venezolana, eh, que hoy día es precisamente la directora de contenidos y conductora del programa La Tarde del canal internacional de noticias NTN 24, que tiene su sede en Bogotá, Colombia. Allí está desde hace poco más de 10 años, de los cuales ya se cuentan más de 7 años que no pisa su propio país. Eh, Como decía, no es solamente comunicadora social venezolana, sino además es zuliana, para un orgullo nuestro. Eh, en Venezuela hizo una destacada trayectoria, tuvo sus inicios en Venevisión, esa fue su gran casa y su escuela. Allí se destacó como corresponsal en Centroamérica, entre otros importantes roles y logros. Eh, Fue además directora de información y opinión del canal metropolitano CMT Televisión antes de decidir un nuevo rumbo hacia Colombia, y Dania fue vicepresidente del circuito Actualidad de Unión Radio Noticias. Eh, Hay una anécdota, esperamos por Idania que se conecte, estamos bien pendientes de que se conecte Idania. Cuenta como una anécdota en su vida, claro, hablamos de finales de los años 70, inicio de los 80, y Dania sorprende a sus padres señalándole que su amor, su convicción era estudiar periodismo. En aquel entonces estudiar periodismo no era bien visto, ¿no?, por la sociedad. Y sus padres, don Armando, que era periodista, y doña Lilita, deciden llevar a Idania a psicólogos, pues, para que lo orienten, para que decidan y le informen y le digan si la pueden hacer cambiar de opinión. Pues la sorpresa que se llevaron los papás de Idania cuando sale el psicólogo, le dice, bueno, don Armando, doña Lilita, aquí no hay nada que hacer. Esta niña nació para ser periodista. En su perfil de Twitter, y acá estamos tratando, ya está conectando con nosotros, en su perfil de Twitter se identifica como militante de la democracia y la libertad plena. Es además venezolana, y así se identifica. Y acá está con nosotros. ¿Cómo está mi jefa, Idania? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Hola, Leti. Muy, mira, no sabes todo lo que a mi mente ha llegado de aquellos momentos que reportaba en Paraguana y me tocaba hacerte los reportes cuando tú estabas en CMT, Sí, señor, hace un como mi tiempo nada jefa, más, eso fue ayer nada más. en el 2003. Exacto, ayer pues. Así es. Contaba, bueno, desde el inicio te presentaba, Ya voy subiendo, hablaba mami. sobre tu trayectoria.
hablaba sobre tu trayectoria, tu rol actual, Tengo una y transmisión daba en vivo, una, yo te escribo. Ok. Disculpe que acabo de como salir la, del programa. tranquila, ya lo decía, y Dania está saliendo justo en estos momentos, hace minutos estaba cerrando la emisión de la tarde en NTN 24, es la jefa además de contenido con muchas ocupaciones y por eso te agradecemos estos instantes que nos estás cediendo. Este, y bueno, y desde ya, ya había aprovechado los minutos anteriores para presentarte, Idania, y desde el Colegio Nacional de Periodistas seccional Zulia, tu Zulia querido, te estamos dando la más cordial bienvenida a este espacio que no es más que tu casa. Una bienvenida a tu casa, a tu Maracaibo, a tu Zulia, a tu Venezuela añorada y querida. Así es, así es. Un millón de gracias. Me encanta siempre que tengo estas oportunidades de poder compartir con la gente. Siempre digo, o me propongo que lo voy a hacer yo directo, ¿no? Digo, siempre me voy a conectar y voy a hablar, pero mentira, el tiempo me consume y se me va el día en 400.000 cosas y no puedo hacerlo como quisiera, con el tiempo que quisiera. Así es. En el post de promoción de esta conexión, yo decía, bueno, que habláramos sobre el periodismo en pandemia y el periodismo en censura, que son las circunstancias más graves por las cuales está atravesando el periodismo venezolano, ¿no? Y quería precisamente citar una reflexión que tú ubicas, tú fijaste en tu timeline del Twitter, que es sobre Albert Camus, que yo creo que nos viene al dedillo, porque allí esta reflexión dice, una prensa libre puede ser buena o mala, pero sin libertad la prensa nunca será otra cosa que mala. En base a esta reflexión para el régimen de Venezuela, según tu percepción, ¿qué significa, qué representa la prensa? Yo creo que para el régimen la prensa ha sido su piedra en el zapato. Para el régimen venezolano, eh, la prensa se convirtió en un objetivo. Eh, y cuando digo objetivo lo digo en la dimensión de la palabra que podemos dar cuando pensamos que hay un enemigo que es nuestro objetivo. Y somos su enemigo simplemente porque somos capaces de desmontar la mentira que ellos quieren venderle no solo a los venezolanos que no tienen acceso a otros medios de información, sino al mundo en general. Eh, Coloquialmente, como dije al principio, somos la piedra en su zapato. Por eso toda acción del régimen va contra la prensa o contra los periodistas. Cuando recientemente viste el caso de Nickmer Evans, director del portal Punto de Corte, fue detenido ya hace 18 días por el DGCIM y a quien el tribunal dictó la medida de promoción del odio. Ese es el delito, según la ley contra el odio. Esos somos los periodistas, intrigadores del odio. ¿Tú te consideras intrigadora del odio? Nadie en Venezuela ha instigado más el odio que los representantes del chavismo. De Hugo Chávez en adelante, cada uno se ha esmerado por ver quién puede incitarlo más. Hay representantes muy calificados. Si les pusiéramos puntuación, Entre ellos, seguramente, seguramente tendrían muy alta calificación. Creo que el cinismo es una gran característica del régimen. Y una de las expresiones de ese cinismo es cuando dicen que los periodistas somos instigadores del odio. Porque es como, bueno, ejercitarse en lo que mejor hacen, que es mentir cotidianamente, pero te mienten en tu cara, además, cuando te dicen que tú instigas el odio, cuando te basta simplemente buscar la entrevista de alguien, escuchar por la radio, por la televisión, a cualquier funcionario del régimen que no hace otra cosa cotidiana que no sea
instigar el odio entre los venezolanos, separarnos de alguna manera, que es lo que hacen, bueno, y lo que mejor han hecho durante todo este tiempo. Imagínate tú. Bueno, tú eres directora de contenido, la jefa de lo que se dice y lo que se hace en NTN 24. En el caso de los reporteros o los corresponsales de NTN 24 en Venezuela, los que están reportando desde allá, ¿se les ha dificultado hacer su trabajo? ¿Qué te reportan? ¿En qué situaciones te ha tocado como jefa de información, que sé que eres muy sensible y muy protectora con quienes trabajan contigo, porque lo digo con propiedad? Este, ¿Qué te han reportado? ¿En qué situaciones te has llevado las manos a la cabeza o al corazón que han vivido ellos? Quizás en las manifestaciones, en los diferentes ciclos de manifestaciones que hemos tenido, por supuesto, los reporteros de NTN 24, digamos, siempre están en el foco porque para el régimen NTN 24 es un fastidio, es, uh, bueno, tantos calificativos nos han dado, traidores a la patria, asalariados, nos paga la CIA, somos empleados de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y evidentemente implica un riesgo ser un corresponsal de NTN 24. Creo que los periodistas que trabajan con nosotros, bueno, yo creo que todos los periodistas, Leti, todos los periodistas que trabajan en Venezuela, que están en Venezuela, que hacen vida en Venezuela, tienen un coraje y un arrojo muy particular y un compromiso diario con la noticia, con ese informar a la gente para que la gente sepa exactamente qué es lo que está pasando, qué es lo que está pasando en Venezuela. Quizás como te decía, en esos ciclos de protestas que hemos tenido a lo largo de todos estos años, cuando están en la calle, me angustio, por supuesto, porque sé a lo que se exponen, sé el riesgo que asumen. Y ahora que dices eso de protectora, me acuerdo que a Oliver no le cayeron a patadas, pero le dieron unas patadas muy duras un momento. Claro, yo me enteré como 20 días después, porque en el momento no me lo dijeron, para no preocuparme, ¿no? Tampoco lo Claro. hubiese sacado, porque yo me preocupo de que estén en la calle y se expongan, pero me preocupo más si no están. Eso seguro. Yo los protejo, pero igual quiero que estén, Claro, porque claro. yo siempre estaría allí, estaría en primera línea o lo que fuera. Pero entiendo que es muy complicado, en este momento es muy complicado. Así es. Me voy a permitir dar una anécdota personal para dar fe de tu instinto protector. Año 2003, Semerucos, la noche que ingresó la Guardia de los Semerucos, estábamos un grupo de periodistas allí cuando ingresó la Guardia. Fueron momentos muy duros, una situación bien terrible, desde la madrugada, gases lacrimógenos, disparos, militarización del espacio. Nosotros estábamos prácticamente escondidos y sin embargo estábamos reportando. Y tú nunca me dijiste no lo hagas, pero sí, culminado mi reporte, fuera del aire, pediste que te comunicaran conmigo y me preguntaste, yo no quiero saber ya más reportes de ti, quiero saber de ti, cómo te sientes. Leti, la que está allí, no Leti la periodista, Leti la humana, el ciudadano que está allí dando cobertura a esos momentos tan duros. ¿Cómo te sientes? Por favor, Leti, cuídate, estoy pendiente de ti, cualquier cosa llama. Y eso fue un gesto que yo siempre agradeceré. Siempre te he admirado, pero desde ese mismo momento te admiré más y en ti deposito todo mi agradecimiento por ese gesto bien particular que habla muy bien de ti. Me Ajá, acuerdo seguimos. Sí. del momento de los semerucos, de todo, porque además fue como de madrugada.
Sí, sí, sí. Es que fueron momentos tan duros que siempre me ocupaba. Bueno, siempre me ocupa el ser humano, ¿no? Siempre me ocupa saber cómo le afectan las cosas al ser humano que trabaja conmigo. Eh, Quizás esa sea una característica particular. Y digo, creo que estoy convencida de que es así porque siempre que tengo la oportunidad de hablar con la gente que ha trabajado conmigo, la que trabaja conmigo, es algo que refieren. Pues nunca te das cuenta en la cotidianidad en que estás, pero Claro, me claro, ocupa, claro, me, claro. me, me ocupa saber cómo está esa otra persona o ese otro ser humano que está ahí, porque, bueno, porque sí, porque pues a mí todo me afecta de una manera y entonces yo quiero que todo el mundo esté bien. Y al final, Claro. este proceso ha sido muy desgarrador para nosotros, ¿no? Quizás eh, no es lo mismo para un periodista mexicano o estadounidense que esté cubriendo algo, pero digo, para los venezolanos ha sido muy desgarrador tener que contar nuestra propia historia, Claro, tener que ser claro, claro. parte de ella, tener que ser testigos de esa historia, ¿no? Entonces ha sido duro realmente. Así es. Sí, sí. En mi vida yo me había enfrentado a una situación tan ruda, de ver tanta maldad y tanto odio, de enfrentarme, de estar en medio de esa situación. Pero bueno, nos toca a los periodistas. Eh, Parte también de la situación que ha vivido NTN 24, y tú has estado allí enfrentando esa situación, fue la orden en 2014 de Nicolás Maduro de sacar a la señal de NTN 24 de las cableoperadoras. En ese instante, ¿qué pensó Idania Chirino y qué prosiguió? ¿Cómo se venció la censura? ¿Cómo fue esa toma de decisiones ante una situación y un momento tan inédito? Porque ya en el pasado habíamos visto el talante de este régimen cuando lo de RCTV, pero con NTN 24 que te tocó Sí, directamente. pero ¿sabes qué? De una u otra manera igual me rememoraba lo de Radio Caracas, porque cuando Radio Caracas, yo estaba al aire. Recuerdo que esa transmisión la hice yo con Vladimir Villegas, que hacíamos Imagínate tú. un programa juntos en ese momento. Y nos tocó a los dos. Fue un momento muy duro, ¿no? Cuando aquella pantalla se fue a negro, wow, yo creo que todos los que fuimos testigos, los venezolanos que lo estábamos viendo, que creo que era el país entero, se nos hizo un nudo en la garganta. Y cuando NTN yo estaba al aire igual, y me avisó eh, Diego Arria, me Imagínate tú. mandó un mensaje por el teléfono y me dice, van a bajar la señal de NTN 24. Yo digo, pues no puede ser, la van a bajar ya. Y yo estaba al aire. Y 3 minutos después entró un mensaje de Alberto Federico Rabel que me dice, están quitando la señal de NTN 24. Y yo, estando al aire, le escribo a mi jefa y le digo, nos van a tumbar la señal en Venezuela, nos van a bajar de la cablera. Pero no puede ser, sí puede ser, no, pero hay que ver qué va. Claro, nadie entendía o pensaba que eso podía ser así. Yo sabía que la iban a bajar, Tal por cual. consiguiente me despedí porque me despedí al aire y dije, en este momento van a bajar la señal de NTN 24 por orden del régimen, pero nuestro compromiso sigue y aquí vamos a seguir informando. Y mi jefa me decía, pero ¿cómo te vas a la van a bajar ya? Y así fue. Eh, fue duro, pero además fue como vivir, caray, 2 veces, ¿no? Ese Sí, un momento, déjà vu. un déjà vu absoluto. Pero bueno, para nosotros fue un reto igual eh, plantearse la cobertura de Venezuela. Claro. A partir de ese momento crecimos en personal. Hoy en día hay 3 o 4 veces más de las personas que habían en el momento en que bajaron la señal. Y para nosotros fue un reto y un compromiso sobre todo, eh, seguir cubriendo a Venezuela y seguir informándola, ¿no?
Y eso es algo que claro. yo siempre y lo digo siempre que tengo la oportunidad y que me hacen una entrevista. Siempre, yo tengo una relación muy particular con mi jefa. 10 años después somos amigas, por supuesto. Eh, eh, Claudia Urizati es una persona que yo respeto y admiro profundamente por sus convicciones personales, porque eh, es una persona de principios que no se doblegan fácilmente. No importa cuán duro sea el vendaval y vaya que le ha soplado duro. Ujú. Y siempre voy a agradecer además el espacio que le ha dado a Venezuela, porque su convicción democrática la lleva y la ha llevado estos años a defender la democracia venezolana. Eso es algo que para mí es invalorable. Y siempre digo que cuando la democracia vuelva a nuestro país alguna vez, yo misma la voy a llevar a recorrer conmigo Amén. las calles de Venezuela, porque ha sido muy importante su apoyo para mí en lo personal y siento que para la causa de la libertad de Venezuela también. Creo que NTN 24 ha sido una ventana muy particular para la defensa de la democracia. Eso es algo que, digan lo que digan, no nos podrán quitar nunca. Hay sabes que me enseñaste a hacer mi tarea y dentro de mi tarea estuvo revisar, indagar, eh, ahondar en tus publicaciones, en tus opiniones. Y me tropecé con un video bien sensible, sé que para ti fue muy importante, del 25 de febrero del 2019, Uh -huh. que te plantaste sobre la ladera de Venezuela del río Táchira. Allí pisaste suelo Wow, venezolano, claro, luego de claro. más de seis años que bueno, cuando te devolvieron en el avión para Bogotá. Sí, ¿Qué fue un significó momento. ese momento para ti? Sí, estaba haciendo un trabajo en el puente Simón Bolívar y estábamos por las trochas. Y nos adentramos en las trochas para hablar con la gente y todo. Y entonces llegamos al río y alguien me dijo, de aquí para allá es Venezuela. Y yo caminé hacia allá y grabé ese video porque, bueno, porque era como tener, wow, estar en un pedazo del país, ¿no? Ya son 7 años que no he regresado, que no he podido Imagínate volver. tú. Y estar en ese pedacito eh, tuyo, pues es tu suelo, es tu patria, es solo el que se ha ido sabe lo que Ujú. eso significa. Solo el que está afuera sabe lo que eso significa. Estar lejos es muy duro. Eh, Decir me voy es muy fácil. Sí, Y el acto de vale. irse quizás o de tomar la decisión es muy fácil. Pero yo creo que eso es lo más difícil, por lo menos que a mí me ha tocado hacer. Irme. Y lo segundo más difícil, vivir tan lejos de Venezuela. Eh, Hay quien se va y puede regresar y siempre carga como las baterías. Hay quien se va y Ujú. puede regresar y abrazar a su familia. Hay quien se va y puede volver y ver a sus amigos. Hay quien se va y puede regresar y aspirar sus aromas, ver sus colores. Yo hace 7 años que no puedo hacer eso. Y eso es Bueno. absoluta y totalmente doloroso, muy doloroso. También en el año 2019, de febrero, que estuviste haciendo trabajos especiales en la frontera, estuviste allí en el puente Simón Bolívar eh, también comentaste en tus redes lo que significó para ti, lo que te impactó ver ese raudal de gente saliendo del territorio. Cuando tú te paras así frente al puente Simón Bolívar, que ves la valla adelante, arriba, del lado colombiano, ves un tropel de gente que viene hacia ti. ¿Qué significó eso, ese momento? ¿Qué pensaste? ¿Qué sentiste? A ti te pueden hablar de la migración venezolana. A ti te pueden decir que hay 1 millón de venezolanos, 2, 3, 4, Los 5, caminantes. lo que sea. Pero nunca vas a tener una dimensión exacta de lo que significa esa gente pasando.
Eh, y el momento en que tú puedes visualizarlo en alguna parte, a mí me tocó allí hacerlo por primera vez, que ves ese volumen de personas, que además de las maletas traen marcado en la cara, en el rostro, Ujú. el dolor de dejar el país, porque es una tragedia dejar el país, aunque la gente no, algunos no lo crean. Cuando estás allí y ves todas esas historias pasando ese puente, cuando vas a uno de los refugios que está cerca del puente Simón Bolívar, del Hogar Espíritu Santo, si no recuerdo mal, que lo Ujú. atiende Sí, la Iglesia Católica, la iglesia. Ajá. que hace un trabajo que nunca podemos agradecer lo suficiente, dando Comida. almuerzos, desayunos, eh, y cuando ves esas filas de gente que te dicen, mira, una vez entrevisté a una señora, nunca lo voy a olvidar, con dos niños menores, que me dijo que venía caminando o había caminado desde San Carlos de Cogede, porque ella le habían dicho que si ella llegaba a Cúcuta, ella iba a poder darle comida a sus hijos. Imagínate tú. Eso, ¿cómo lo puedes olvidar? No, no lo puedes olvidar. Entonces, cuando estás allí y ves ese flujo de gente que viene, cada uno con su historia, cada uno con su pesar, cada uno con su maleta, cada uno con su tristeza, no hay palabras con las que se pueda describir eso. No hay. Y cada vez que lo recuerdes vas a sentir un nudo en la garganta y vas a querer llorar. Porque Claro. entre las cosas que quizás no puedas, yo no podré perdonar nunca, por más que trato de ejercitar el perdón, es que nos hayan convertido, como me dijo una señora igual, que venía con su plato de comida en el hogar del Espíritu Santo, Ujú. le habían dado un plato de comida y ella iba hacia la De mesa la y yo vi que misericordia, iba, si no me equivoco. bueno, y iba con su Ujú. plato de comida a la mesa, pero venía llorando y yo le digo, señora, ¿por qué llora si Ujú. tiene la comida? Y me dice, porque yo nunca Claro. he tenido que hacer esto. Y eso es en lo que nos han convertido en mendigos. Es sumamente doloroso ver tanto dolor junto, tanta tragedia junta, tanta miseria junta. Es muy doloroso. Saludamos a esta hora, 6 de la tarde, 33 minutos, a Nairobi Lynch, que te envía muchos saludos, te manifiesta su admiración. Miriam González también desde Las Tejas, que te saluda, y desde muchos países también la gente conectándose y le agradecemos este gesto. Hablábamos en febrero, año 2019, de lo que te producía y lo que te produjo esa impresión de ver la cantidad de venezolanos que llegaban a Cúcuta. Y los venezolanos que están hoy día varados en la frontera, que los califican de armas biológicas, que los estigmatizan, incluso muchos de ellos son discriminados. ¿Has compartido con estos venezolanos? ¿Has tenido la oportunidad de conocer esas historias? ¿Qué te produce ver precisamente reportajes o cuando se viraliza un video de discriminación a un hermano venezolano? Recientemente no he ido a la frontera. Es decir, Uh-huh. este desandar el camino andado, como digo yo, de los venezolanos que han tenido que Uh-huh. regresar por la crisis económica que ha producido la pandemia, Uh-huh. no, no he estado allí. He visto los que han pasado eh, por Bogotá, porque igual pues hay muchos que Claro. llegan aquí, siguen hasta allá, eh, con además con el dolor adicional de ir con las manos vacías, porque Claro. entonces te tienes que regresar o retornar, ¿no?
Es que todo lo de Venezuela, todo lo Es muy relativo doloroso. a Venezuela duele. Por eso yo soy una eterna agradecida siempre, ¿no? Eh, Colombia ha sido un país que ha dado mucho, le ha abierto los brazos a muchos venezolanos. Eh, Hay que entender el impacto que ha significado este éxodo para Colombia. No hace un Claro. rato entrevistaba yo a Felipe Muñoz, que ha sido el gerente de Ujú. fronteras, que ha sido el asesor del gobierno de Duque para atender la crisis migratoria, y aceptó un cargo en el Banco Interamericano y se va a Washington. Y lo quería entrevistar porque me llamó la atención todos los tweets que empecé a ver de venezolanos en distintos cargos en el mundo, en la OEA, Ujú. en el BID, en distintos organismos internacionales, agradeciéndole a este hombre lo que hacía, ¿no? Entonces me tomé el trabajo de llamar a varios para que me contaran por qué. Y me decían porque él visibilizó el problema de la migración venezolana, Ujú. porque él se lo tomó para él, porque él se sintió uno más. Y fue una bonita entrevista la que hice ahora, ¿no? Y le pregunté qué aprendió en los 30 meses que tuvo en el cargo de gerente de frontera. Y me dijo, oh, aprendí sobre todo de la resiliencia del pueblo venezolano. Aprendí de la fortaleza que tienen para no rendirse y para seguir siempre buscando un destino mejor. Eh, y aun cuando a algunos venezolanos les haya tocado devolverse, creo que también allí demuestran la resiliencia, porque es como cuando tienes que retroceder Ujú. para protegerte y cargar tus baterías y volver a comenzar de nuevo, donde te toque, allá o en otro lado, pero donde te toque. Así es. Hubo un episodio bastante fuerte que lo mencioné rápidamente con anterioridad y te tocó vivirlo a ti. Estabas en un vuelo, saliste de Bogotá con destino Caracas y de repente estabas sentada en tu avión, te llegó una comisión del CICPC, te quitó tu Bueno, pasaporte, hiciste te la quitó tu tarea. boleto. Claro, completa. No sé ni dónde está Eh, escrito eso. eh, bueno, la señora Google le ayuda mucho en esa tarea. Te pidieron tu pasaporte y tu boleto tú no sabías en ese momento qué ibas a hacer. ¿Qué pasó por tu mente? ¿Cómo te sentiste como venezolana? Y ante ese momento frustrado, y de paso de incertidumbre, porque no sabías, me devuelven, me dejan, me detienen, qué va a pasar conmigo, qué va a pasar con mi hijo, qué va a pasar con los que dependen de mí. Fue la última vez que salí de Venezuela, hace 7 años. Fue la última vez que despegué desde el Aeropuerto Internacional de Maiquetía. Ya estaba sentada y la coordinadora de Avianca era una buena amiga porque nos veíamos siempre. Yo iba en mi primer año, mis primeros 2 años, sobre todo el primer año, año y medio, yo iba mensualmente. Tenía mi madre, Ujú. mi hijo y yo iba mensualmente. Eh, y ya pues conocí a esta señora y de repente ella entró al avión y me dijo, el 6CPC está en la puerta y está pidiendo tus tiquetes y tu pasaporte. Yo le digo, yo no voy a entregar mi pasaporte. Le digo, ellos me Claro. pueden bajar del avión y ella me dice, trataremos de que no, pero avisa de todas maneras. Recuerdo que llamé a 2 personas nada más, llamé a mi hermano en Estados Unidos y llamé a Bocaranda y a 3 llamadas hice, a uno de mis jefes aquí en Colombia. Ellos pidieron el boleto, el tiquete que había usado, el boarding pass, yo no entregué el pasaporte, nunca los vi, ellos no entraron al avión y solo pidieron eso y la gente de Avianca, ellos me mandaron a llamar y la gente de Avianca dijo que no, o sea, que yo no iba a ir hasta la puerta. Si ellos querían entrar, pues tendrían que entrar a la fuerza a buscarme. Claro. No, solo se quedaron con esos papeles
No, en ese minuto, claro, en ese minuto piensas, yo estaba en la clase ejecutiva, recuerdo, y me fui hacia atrás, ¿no? Y le dije a un par de personas lo que estaba pasando. Hice mis llamadas y dije, bueno, ojalá, o sea, es que no sé, no sabes qué piensas, no te van a bajar, no te van a bajar, tal. Eso duró unos minutos que pueden ser eternos, porque te pueden parecer eternos. Eh, y ya se quedaron con el boarding tal y cerraron la puerta del avión y despegamos, no dijeron más nada. Me imagino que será la forma de ellos de decir, sabemos cuándo entras y sabemos cuándo sales, ¿no? Eh, y despegué, no sabía que iba a ser la última vez, eh, pero fue la última vez que vi a Venezuela desde el aire. Eh, y ya nunca más regresé porque ya mi familia no me permitió regresar, mis jefes en Colombia tampoco. Y ya luego supimos, igual que si entro me van a quitar el pasaporte, estoy por supuesto en las famosas listas de migración, entonces pues mejor no buscar lo que no se nos ha perdido, ¿no? Saqué a mi hijo, eh, de allí y bueno, hay mucha gente de mi familia que no he logrado ver de nuevo, a quienes tengo mucho que no veo, que me encantaría poder ver, Claro. pero lamentablemente no podemos o no se ha podido. Se podrá en algún momento. Ojalá. Hablaba hace poco de lo que del esfuerzo que están haciendo los periodistas en Venezuela para realizar su labor. Se ha dado un gran impulso a los medios digitales a pesar de los problemas de conectividad y a pesar del riesgo que significa estar en la calle solamente tomar una foto, porque hoy, por ejemplo, un reportero gráfico del diario del Caroní fue detenido por tomar unas fotografías en la calle y sus equipos fueron sustraídos. A esos periodistas de Venezuela, a esos periodistas del Zulia, que se exponen a diario, ¿qué les puedes decir? Hay quien dice, es muy fácil para ti decir lo que sea porque estás afuera. No, yo creo que eso tiene que ver con tu historia de vida, ¿no? Ujú. Yo me expondría igual que ellos, ¿no? Eh, porque lo hice siempre y lo he hecho cada vez que me ha tocado hacer una cobertura fuera. Para los periodistas venezolanos es como siempre lo pienso y lo digo, es decir, esto no es una cobertura más, esto es un compromiso con la democracia Claro, o, o con la realidad o con con el la país. libertad. O sea, es un compromiso poder informar lo que realmente pasa. ¿Qué les digo? Primero que no pierdan la fe y luego que no pierdan la fuerza. Por eso me encanta, siempre, más allá de la connotación política, porque lo usaba o lo ha usado siempre Voluntad Popular, pero por eso me encanta siempre la frase fuerza y fe, Ujú. porque es que yo creo que son las únicas cosas que nunca podemos perder, ni la fuerza ni la fe. Eh, Claro. pero, ¿qué les digo? Que los admiro profundamente, que admiro su resistencia, que admiro el coraje que tienen, que admiro las ganas, que admiro ese... A mi jefa hay una frase que le encanta y le da mucha risa cuando la digo, y a todos, porque todos se la han aprendido, que es vamos a echarle Ujú. pichón. Y yo siento que los periodistas venezolanos nunca han dejado de echarle pichón. Lo hacen a Así es. diario, se levantan, solo pensando qué van a informar ese día, qué van a decir, cómo van a hacerlo, cuál es la mejor manera de informar. Y eso Así es. tiene un valor incalculable eh, para ellos mismos y para muchos de los que estamos afuera.
y la historia creo que le reconocerá al periodismo venezolano haber sido el bastión más importante de la lucha contra la dictadura. Eso, estoy convencida de eso además. Así es, bueno, saludamos a más usuarios que se están conectando, Luis Miguel desde Perú, Dagoberto desde Río Hacha, Sigatoca, un usuario que se llama de esa manera, la señora Ludmila Palacio, González Silva también desde Medellín. Te toca dirigir un departamento de un canal de noticias que está en Colombia, pero sigues bien de cerca el cómo se maneja la información y cómo se censura la información y cómo se tergiversa la información en Venezuela. Si hacemos un paralelismo de caso pandemia, de cómo el gobierno de Colombia ha manejado la política comunicacional hacia la pandemia y cómo Venezuela ha manejado la política comunicacional respecto a la pandemia, ¿qué nos puedes decir? De cómo Venezuela la ha manejado y de cómo Colombia la ha manejado. Comparando la política comunicacional de ambas naciones. No, bueno, Colombia es un país, primero es un país democrático, o sea, eh, Colombia informa a diario en un boletín oficial los muertos, los contagiados, con las cifras oficiales que se manejan. Es decir, aquí no hay censura y no vas a maquillar las cifras. Las cifras que no entran allí es porque no las tienen. Ya a esta hora ese boletín epidemiológico debe estar circulando, además viene con un mapa, tiene todos los municipios de Colombia, dónde están. Hay confianza, hay credibilidad hacia Sí, sí, esa sí, cifra. claro, hacia esa cifra totalmente, o sea, es la cifra que es, pues, o sea, eh, hay un compromiso además, en medio de la pandemia, por ejemplo, el presidente Duque comenzó a hablar a diario, hace un programa todos los días, donde informa de varias cosas en relación a la pandemia. Hay quien dice que ya el programa venció su ciclo, que ya lo cumplió, que ya no tendría que hacerlo, pero bueno, igual está ahí, ya eso será una decisión de gobierno. Claro. Pero aquí las cosas se saben, es decir, aquí yo te puedo decir que me impactó muchísimo la noticia de hoy de que se habían instalado en la capital de Colombia, en Bogotá, 3 contenedores para almacenar cadáveres en frío y que uno de estos contenedores ya tenía 75 cadáveres. Eso me impactó sobremanera. Es decir, en Venezuela nunca te vas a enterar que eso es así. No va a ser algo que nos van a informar el distrito porque instaló el contenedor y lo trajo. No. Maduro da las cifras o las da Delcy o las da Jorge Rodríguez y nosotros si dicen 5 no les creemos. Es más, dicen 100 y tampoco les creemos porque no tienen credibilidad Claro, ninguna. claro. Pensamos que son cifras que van más allá de cualquier cosa. Entonces, hay un manejo totalmente distinto. En Venezuela no hay una estadística de nada. No hay una estadística que pueda sustentar una política pública contra nada, ni contra el COVID, ni contra el sarampión, ni contra la malaria, ni contra nada absolutamente. No hay estadística donde se apoyen las políticas públicas, porque si las estadísticas las muestran, la estadística te habla de éxito y fracaso o fracaso de políticas públicas. Por eso, simple y llanamente, ya existe un contenedor en San Cristóbal, nos están diciendo allí, no lo sabía. Okay. La estadística te habla de una realidad que es la realidad que ellos siempre quieren ocultarle. O sea, es tan simple Claro. como eso. Bueno, Entonces, hasta la se llega a dudar. diferencia en el Ajá. manejo es que aquí hay claridad y hay confianza. Hay quien no, por supuesto, hay también quien critica, Claro. hay quien no tiene confianza, el gobierno no las tiene todas con él. Es propio de No, un, claro, de un país democrático. por supuesto, y no es que Que todo hay el mundo tolerancia y lo aceptación. aplauda. Claro. Bueno, decía que el tema de la credibilidad y la falta de credibilidad en Venezuela llega a tal punto que hasta llegamos a dudar de la veracidad si determinados portavoces o voceros del régimen
están realmente enfermos o no, salieron realmente positivos o no de COVID, ¿no? Dios me perdone, pero allí es donde radica la forma como ha manejado la comunicación. Hablando de paralelismo, cuando te toca conversar con tus reporteros en Colombia y cuando te toca repasar las labores y la agenda de tus reporteros, tus corresponsales en Venezuela, salen en las mismas condiciones, se enfrentan a los mismos riesgos, salen a la calle con los mismos temores. Oye, déjame saludar a alguien que se conecta desde Suecia, Tiburón 1428, caray. De todas partes, el diputado Ismael León dice Buen este seguidor. régimen no informa, se lo garantizo. Muchos seguidores, de verdad. Carlos Teixeira también. Informan por acá que ya existe un contenedor desde en Táchira. Sí, era Ajá. lo que Bueno, te ahí ves. mencionaba. Oye, Ajá, no lo gracias, de divulgan, verdad. pero sí lo hace el gremio médico. Claro, Bueno, siempre saludan y agradezco agradece. mucho todos esos saludos. Mira, Leti, por supuesto que no, los periodistas no salen en Colombia como salen en Venezuela. Los periodistas salen aquí, nadie, no están pensando que la guardia les va a robar la cámara o que los va a detener en algún momento, que no los van a dejar entrar en algún lugar. Ojo, esto no es el paraíso. Por supuesto que no lo es. Claro, No lo es para la prensa ni para los ciudadanos. Y hay restricciones, claro que las hay. Y hay riesgos, claro que los hay. Y si te metes como hacia las zonas en conflicto, hay un riesgo implícito. claro. Pero tú puedes llegar al Palacio Nariño. En Caracas no puedes llegar al Palacio Miraflores. Tú Ni a puedes la llegar al Asamblea Palacio Nacional. Nariño y además gritar lo que te dé la gana frente a la puerta del palacio. Así es. O sea, eso no lo puedes hacer en Venezuela. Y un periodista sale a trabajar y sale tranquilo. Claro. No está pensando que lo pueden detener por ir a cubrir una actividad oficial o que no lo van a dejar pasar, absolutamente. Entonces, por supuesto que no tiene nada que ver, es decir, Colombia es una democracia imperfecta como todo, la mayoría Como de las todo sistema. democracias en el mundo, es un sistema perfectible, pero hay instituciones, tampoco son perfectas, también tienen muchos defectos y también tendría que cambiarles muchísimas cosas, pero evidentemente funciona. Es una democracia, en Venezuela no hay, y hay instituciones y en Venezuela no hay, y hay separación de poderes y en Venezuela tampoco hay. Cuando ves noticias de Maracaibo, apagones constantes, la agonía que pasa el zuliano por echar gasolina, por las crisis de combustible y la situación del agua, cuando ves todas estas calamidades de ese Zulia, porque yo sé que amas, anhelas, quieres mucho al Zulia, cuando ves a los ciudadanos pasando esas calamidades, ¿qué siente Idania? Bueno, primero en el Zulia vive, en Maracaibo vive una parte grande de mi familia. Eh, Me duele su poca calidad de vida. Eh, Me duele ver las imágenes que veo, el abandono, el, uh, la desidia de las autoridades en relación a la vida del zuliano. Me duele ver la destrucción de la infraestructura. Me duele cuando puedo hablar con mi gente y me cuentan lo que pasa. Me duele saber que no tienen acceso a un medicamento o que hay cosas tan elementales que no se consiguen o que tienen 32 horas sin luz o tantas cosas, ¿no? Esa viacrucis cotidiano en el que se ha convertido la vida de un zuliano. Así es. Que también en otras regiones de Venezuela, pero es que yo a veces pienso que el régimen no le perdona al Zulia particularmente su resistencia, su
su no permitirle que los arrope de una manera completa. Claro. Y parece que toda esa rabia que puede sentir el régimen hacia los venezolanos se concentra en buena parte en el Zulia. En el O Zulia. sea, déjenme ver qué más hago para ver cómo los fastidio o cómo los hago vivir peor de lo que ya viven. Eso es lo que yo pienso. Nos quedan 5 minuticos, los puedes disponer. Una sola pregunta te voy a hacer, bien cortica. ¿Qué noticia anhela recibir de Venezuela? No, yo no anhelo recibirla, yo anhelo darla. ¡Ah, qué maravilla! ¿Qué noticias quieres dar? No anhelo de recibirla, Venezuela? anhelo darla. Sueño con el día en que pueda decir realmente que el régimen cayó y que la democracia vuelve a Venezuela. Yo aspiro tener vida para poder disfrutar ese momento. Yo aspiro que la democracia vuelva para poder llevar a mi hijo, que el otro día me preguntó que si estaba oyendo una gaita o un joropo, porque salió a los 8 años y ya tiene Claro. 20. Esa es la noticia que quiero dar. Y es la noticia que quiero cubrir. La quiero dar e inmediatamente quiero que me monten en un avión y me manden a cubrir lo que está pasando. Siempre pienso, cuando han pasado cosas que nos hemos planteado cómo lo vamos a cubrir, quién va, quién no va. Entonces empieza la discusión y Dania no puede ir, no la podemos mandar de primera, que no, y yo siempre peleo, no, yo sí voy, me tienen que dejar. Entonces siempre pienso que si no puedo llegar por avión voy a cruzar el puente, ¿no? Simón Bolívar. Pero además, ¿sabes qué anhelo o qué imagen visualizo siempre? Cruzar el puente con la bandera venezolana. Es la imagen que siempre tiene mi mente. Me encantaría cruzar el puente Simón Bolívar arropada en la bandera venezolana. Así quisiera entrar a Venezuela alguna vez. Y sé que yo no sé si será más pronto que tarde, si será más tarde que pronto, si será mañana, el año que viene, Pero será. no lo sé. Pero será. Será. Y yo solo le pido a Dios estar viva para ver ese momento. Viralenín Pulgar, de Amor y Gaita, también está conectado, hablando de tu retorno a Venezuela. Ay, tan bella. No, es una cosa, o sea, ese es un momento muy particular. Yo no sé si todo el que se va le pasa lo que nos pasa a los venezolanos, no lo sé, pero los venezolanos nos vamos, salimos y dejamos una buena parte del corazón en Venezuela. Hay Tus una anhelos, caricatura experiencias. de Pinilla que me encanta, porque es el que se va con la maleta, pero el ancla es el corazón y lo deja. Y todos los que nos vamos y salimos de Venezuela, el corazón nos cambia, se nos pone así, mira, así Ay, se nos pone. imagínate tú, con el corazón de Venezuela. Así se nos pone. Así es. Ese corazón lo tengo en mi oficina, me lo regaló Raima. Tengo uno muy grande que me regaló también en acrílico. Es lo primero que ves cuando entras en mi casa. Y desde la primera vez que lo hizo, yo me apropié de él. Y siempre le preguntaba, ¿lo puedo usar? Voy a hacer una exposición. ¿Lo puedo usar porque voy a hacer un reportaje? Sí. Un día me dijo, no me llames más, lo puedes usar las veces que te dé la gana. Úsalo. Y siempre le Miriam digo, ¿no? González, perdón. Siempre pienso que los No, perdón. venezolanos cuando salimos, así se nos vuelve el corazón. Así lo tenemos pintado, se nos vuelve tricolor con 7 estrellas. Ese es el corazón de un venezolano afuera. Miriam González te dice, seremos millones de venezolanos los que iremos contigo. A propósito de de esa visión que tú tienes de regresar a Venezuela por cruzar el puente Simón Bolívar con tu bandera de Seguro, protección. seguro. Es que será un momento muy particular. Es la imagen a la que más fuerza le pongo, bueno, por aquello de que todo lo que visualizas va a ser posible en algún momento. Entonces, todos tenemos que tener esa imagen en la cabeza siempre y llevarla en Así el es. alma. Y en el corazón.
Aquí dice, rapidito, salí de Venezuela hace 35 años, quisiera volver con una Venezuela libre. Es el anhelo, es el sueño, es el eclipsiano. También hizo la tarea y te llama ñaña, como te llaman muchos de tus amigos. No, lo que pasa es que Eclipsiano es casi un hijo mío. Ah, ok. Él está en Chile, pero es de, es simplemente eso, es uno de mis hijos, así lo quiero, así lo extraño, espero verlo más pronto que tarde, eh, pero la vida me dio el privilegio de poder estar a su lado desde que nació. Bueno, dejaste muchos mensajes de esperanza luego de tus palabras y de verdad te quiero agradecer, Idania Chirino. No solamente te respeto, no solamente te admiro, te aprecio un montón. Este, me honraste al ser mi jefa en aquellos reportes, en aquellos momentos que me tocó trabajar para CMT. Y muchísimas gracias por No, todo este tiempo que nos cediste, porque sabemos que tu agenda está loca y sé que fuera de tu oficina te deben estar haciendo señas que necesitan consultarte algo. no, gracias a ti, me encanta. Siempre hay dos cosas que trato de hacer siempre. Tener tiempo para los estudiantes de comunicación social, de periodismo, porque me molestaba mucho cuando la gente no me atendía y yo tenía que hacer una pregunta o una entrevista. Entonces, todo estudiante que a mí me llama de cualquier universidad del mundo que va a venir, que viene, que una visita, que una entrevista, yo saco el tiempo de donde no lo tenga, pero siempre, siempre, siempre los voy a recibir. Y cuando tengo la oportunidad de hacer un contacto de este tipo, porque me da la oportunidad de hablar con muchos compatriotas que están en muchas partes del mundo y me encanta compartir con ellos. Así que la agradecida soy yo por haber estado contigo. Bueno, un millón de gracias de nuevo y seguro nos volveremos a encontrar. Dios mediante en Venezuela y las dos portando la bandera de Venezuela. Ojalá, ojalá, que así sea, mi amor. Te mando un abrazo grande. Gracias a todos los que se conectaron con nosotros. No perdamos la fe, dijo alguien. No, yo no pierdo la fe, nunca la pierdo. No, no pierdo la fe porque forma parte de mi cotidiano vivir. No sé vivir sin fe. En Dios eh, y en que las cosas siempre van a ser mejor. Siempre voy a ser la persona que va a ver el vaso medio lleno, nunca medio vacío. Creo que hemos conseguido mucho, que hemos hecho mucho, que el tiempo pasa, sí, pero bueno, no se sale de un régimen forajido o criminal como el que agobia a los venezolanos de un día para otro. Pero no perdamos la fe ni la fuerza, no desmayemos, Así es. algún día será. Les mando un abrazo a todos. Gracias, Leti, de verdad. Te mando un abrazo. Igual, un abrazo, Idania. Bien, ustedes lo escucharon. Vale, mi Idania amor. Chirinos estuvo con nosotros cediéndonos estos valiosos momentos, todas estas anécdotas eh, de su vida. Son más de 30 años eh, viviendo y disfrutando el periodismo. Muchísimas gracias a todos ustedes. Esta entrevista estará ya fija en nuestro Instagram, en nuestro IGTV del CNP Zulia y en unas horas estará también a disposición en nuestro canal de YouTube del Colegio Nacional de Periodistas Seccional Zulia. A todos ustedes, muchísimas gracias por esta conexión en esta ventana informativa que hemos querido abrir desde el CNP Zulia para vencer la censura. Muchísimas gracias.